Palidium que te da el sífilis, ¿verdad? Pero que esta es una bacteria diferente. Continuando con las características de esta bacteria que es gram negativa, el día de hoy vamos a ver que este género de Neisseria, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto, que son dos especies o dos grupos, los cuales van a tener mucha relevancia en la clínica y mucha importancia en las enfermedades que pueden ocasionar en el ser humano. Pues el día de hoy vamos a ver que este grupo de la Neisseria, y principalmente la que tiene más que nada patogenicidad a nivel del sistema nervioso, es la Neisseria meningitidis. Y hablar un poquito de la historia nos remota hacia los años de 1887, en donde Weichselbaum inicia estudiando a esta bacteria en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? En el líquido cefalorraquídeo de un paciente que estaba contagiado. Ahí es en donde se aísla esta bacteria, que es la Neisseria meningitidis en 1887. Para 1896, Kieffer y Albert, ¿verdad? Así como Gong, utilizan ya el concepto, ¿verdad?, de portador asintomático, al reconocer que el meningococo en individuos que presentaban o que eran hospederos que presentaban esta bacteria, no presentaban síntomas. Entonces ellos lo identifican en individuos asintomáticos. Hacia 1906, Doppler ya los describe, ¿verdad? Un poquito más a fondo, y ya él ve que hay serotipos, ¿verdad? Ya hay serotipos de esta bacteria. En los años 30, 50 ya se modifican algunos tratamientos que se daban para esta bacteria. Y para estos años, ¿verdad?, pues ya se producen cambios en la epidemiología, en la morbilidad y en la mortalidad ocasionadas por esta bacteria. Hablando un poquito ya de la estructura antigénica que presenta la Neisseria meningitidis, ¿verdad?, vamos a ver que se clasifican 13 grupos. Estos 13 grupos que van a estar denominados con las letras del abecedario, y que son A, B, C, D, X, Y, Z, 29E, W135, H, I, K y L. Esos son los serogrupos que van a tener esta bacteria que es la Neisseria meningitidis, ¿verdad? Además de los antígenos capsulares que presenta esta bacteria, se han descrito otros que se van a encontrar en la pared celular, al igual que las demás bacterias, que también tienen la presencia de proteínas antigénicas a nivel de la pared celular. Estas van a estar relacionadas con epidemias, básicamente con brotes que pueden producir enfermedad a nivel del sistema nervioso, que a eso se le conoce como meningitis. Esta va a ser o va a tener un periodo de contagio o un porcentaje de contagio muy alto, ¿verdad? Estas bacterias pues van a ser sensibles a las sulfas. Recordando un poquito la clasificación de los antibióticos, las sulfas, ¿verdad?, va a ser otro grupo de medicamentos en los cuales van a ser sensibles a las subunidades. Si recordamos un poquito, y si alguien me puede decir qué medicamentos se encuentran dentro de ese grupo de las sulfas. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o sí? Pues son los antibióticos, ¿no?
los que son bacteriostáticos. Ajá, sí. Pero ¿cuál, en especial cuál? ¿Sí se acuerdan? Creo que en ellos entra lo que es sulfametacila. Bueno, es que esto está... Ajá, pero termina en... Ay, es que no recuerdo bien el nombre. Ajá, sí, por ahí va, exactamente. Sulfametazol. Ajá, exactamente, por ahí va. Pero el nombre específico. Sulfonamidas. Ok. Bueno, no se los voy a decir porque a final de cuentas digo, mañana va a ser el examen y se los adelanto, esa va a ser una pregunta de examen, para que la tengan en cuenta. Bueno, ok, entonces van a ser sensibles al azul, ¿sale? Hablando un poquito de la epidemiología, vamos a ver que la Neisseria meningitidis o meningococo, pues es el causante, ¿verdad? Es el agente causal de la meningitis. Se considera como meningitis epidémica por el porcentaje alto de contagiosidad que tiene, ¿verdad? Y ¿dónde va a afectar? Pues a nivel de las meninges, ¿verdad? Va a afectar a nivel de las capas de las meninges y obviamente que va a ser solamente en seres humanos. La meningitis epidémica pues va a atacar primordialmente a niños y adolescentes. La edad más específica o más susceptible que se llega a presentar esta enfermedad va a ir de 0 a 5 años, pero también en menores que se van a encontrar en edades de 10 a 15 años. Hablando un poquito de la patogenia de esta enfermedad, vamos a ver que va a tener la característica a nivel del pili, donde va a presentar un epitelio, o se va a fijar, mejor dicho, al epitelio respiratorio, y donde se establece generalmente como flora normal. Otros determinantes de la virulencia y de la patogenicidad va a ser el meningococo, que son polisacáridos capsulares y que van a tener la acción fagocitaria y van a inhibir, ¿verdad?, a los leucotrienos. Y de esta manera su actividad va a ser quimiotáctica, ¿verdad? Esos leucotrienos que se van a encontrar dentro de lo que es el complemento. No sé si ya llevaron su clase de inmunología. ¿O todavía no? Aún no. Bueno, acuérdense de esos términos porque ahí lo van a ver cuando vean cascadas del complemento en donde se van a encontrar estos tipos de células, que es hablar de los leucotrienos. Bueno, los polisacáridos capsulares, los A y los C, van a inducir una producción de anticuerpos y esto que van a tener una actividad opsonizante que van a ser o van a tener la función de fagocitar, ¿verdad? Por medio de unas células conocidas como neutrófilos. Estos polisacáridos capsulares, entonces van a inducir a estos anticuerpos. Los complejos que se van a presentar como endotoxinas lipopolisacáridos sobre la pared celular van a ser las responsables del daño tisular, pero también van a ser o van a tener la actividad de activación hacia lo que son los factores de coagulación. Esto pues va a provocar que haya depósitos de fibrina, ¿verdad?, a nivel arterial y que se llega o que se pueda producir hemorragias en diferentes órganos. Esta actividad o esta acción de depósitos de fibrina van a inhibir, por eso es que lo que es la formación del coágulo, lo que es el proceso de hemostasia. Por eso es que va a tener esta repercusión como hemorragias. Esta enfermedad, que es hablar de meningitis o que va a ser inducida por el meningococo, ¿verdad? Por la Neisseria meningocócica, es de suma importancia.
¿Por qué? Porque como ya les comenté, tiene un alto porcentaje de poder contagiarse. Entonces es importante poder identificarlo para poder otorgar un tratamiento adecuado. Son de las enfermedades que nosotros, si en su momento llegamos a tener un paciente de este tipo, es indispensable que todo paciente nosotros tengamos el equipo de protección. Lo que es la meningitis, lo que es la tuberculosis, son enfermedades que hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Cuando tengan un paciente tosedor crónico, cuando tengan un paciente que va entre principalmente neonato, y que si dentro de nuestra historia clínica identificamos factores de riesgo como es fiebre, ¿verdad? No perder de vista esto y siempre tener nuestro equipo de protección. ¿A qué me refiero el equipo de protección? Eh, pues nosotros utilizamos los gogles, ¿verdad? Cuando hacemos trabajos dentales, utilizamos lo que es el cubrebocas. Entonces es importante tener ese equipo. ¿Por qué? Porque esta bacteria tiene esa característica de que es muy contagiosa. Uh-huh. Es muy contagiosa. Podemos estar, si ustedes gustan, sin el equipo de protección ante un paciente que tiene VIH, pero no así con pacientes que tienen diagnósticos de meningitis, no así con pacientes que tienen diagnósticos de tuberculosis. Uh-huh. Y actualmente, pues obviamente lo que es hablar de un paciente con una enfermedad viral que es COVID, ¿no? Pero en relación a esto, entonces es muy importante el equipo de protección. Se ha considerado entonces que las vías de acceso al cerebro va a ser primero la vía nasofaringea, que son directas, así como la vía hematógena, ¿verdad? Al tener esta bacteria en el ser humano, pues las vías de acceso hacia lo que es las meninges va a ser por nasofaringe y por vía hematógena, que es donde se disemina esta bacteria. ¿Cuál es el cuadro clínico que presentan estos pacientes, ¿verdad? Cuando hay un proceso infeccioso de este tipo? Pues vamos a ver primero que el periodo clínico o el periodo de incubación va a estar dado entre 2 y 10 días. Las manifestaciones clínicas aparecen según el curso invasivo que presenta el meningococo y también la localización del proceso. En orden de frecuencia son 4 fases la que va a presentar esta bacteria en el huésped y primero va a ser una fase faríngea con manifestaciones leves que pueden pasar desapercibida, como lo habíamos visto también asintomáticas, y que presentan secreción ligera en fosas nasales, dolor faríngeo moderado, resequedad en garganta y rara vez una amigdalitis. La segunda fase, que es una fase séptica, va a tener un curso variable, en donde se puede presentar desde una forma fulminante hasta un proceso indolente o crónico. Se inicia con un cuadro febril de forma brusca en la clínica y en los registros de la temperatura. Vamos a ver que se puede presentar como en agujas, dice, o sea, en picos muy altos. ¿Por qué? Porque se presenta en forma brusca. Puede haber malestar general, somnolencia, apatía, indiferencia al medio, y lo más característico en esta fase, pues es la presencia, ¿verdad?, de ulceraciones que pueden presentar lesiones vasculares, siendo lo más frecuente, ¿verdad?, en localizaciones de muñeca y tobillo, ¿verdad? Y a esto se le conoce como un cuadro gangrenoso. Esto va a ser producido por las endotoxinas que produce esta bacteria. La forma crónica, que es la tercera fase que puede llegar a presentar, se va a presentar dependiendo del tratamiento utilizado, ¿verdad? Ya sea que el tratamiento que utilicemos y que sea sensible primero, ¿verdad?, nos lleve hacia la cura, o que pueda generar una resistencia y que por ende pueda presentarse complicaciones o pueda presentar secuelas. La cuarta fase de esta enfermedad, siguiendo la historia natural, va a ser una fase conocida como encefalítica, ¿verdad? Una meningoencefalia.
y esta puede ser lento o rápido, o incluso puede ser fulminante. Es de progresión muy rápida, puede presentar síntomas como escalofríos, cefalea, hipertermia, que puede llegar hasta 39 grados centígrados, ¿verdad? Puede haber hipotensión. Al haber hipotensión, pues baja la presión arterial, va a haber un pulso lento, ¿verdad? Que van a haber factores que van a tratar de compensar esa hipotensión y al principio va a ser un pulso lento y posteriormente para poder como solventar esa hipotensión, pues empieza a tener una pulsación rápida el paciente, ¿verdad? Y puede haber erupciones purpúreas, o sea, moretones, ¿verdad? Puede haber dolor a nivel de la espalda, a nivel de las dorsales, rigidez del cuello, que ese es uno de los signos de irritación meningia. Rigidez del cuello que presentan los pacientes ya son datos clínicos de una irritación, ya nos está dando a entender de que hay una afectación en el sistema nervioso. Puede haber delirio, puede haber un estupor, puede haber choque e incluso pues puede llegar a la muerte, ¿verdad? Porque por la facilidad o por la rapidez que se propaga esta bacteria. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico pues, lo vamos a hacer por medio de la microscopía, ¿verdad? Vamos a ver pruebas inmunológicas, que es hablar de la serología, que es la identificación de los antígenos que tienen esta bacteria. Las muestras pues, pueden ser de líquido cefalorraquídeo, de sangre, exudados faringios o incluso de las lesiones que se presentan a nivel de la piel, o sea, lesiones cutáneas. La profilaxis está recomendado que se puedan dar medicamentos para poder prevenir y se han preparado varios tipos de vacunas contra los tipos A y C que se han utilizado en diferentes países, ¿verdad? Se han preparado también vacunas que contienen o que van enfocados a estos serotipos, que es la A, la C, la Y, la W135, pero no existe vacuna contra la tipo B. Los resultados de estas vacunaciones pues todavía son inciertos. La mejor manera es la prevención, ¿verdad? Y el poder tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Otros miembros de esta familia Niceraceae, ¿verdad? En la cual pertenece pues la Neisseria, ¿verdad? Que en un principio lo vimos, van a ser la Neisseria gonorrhoeae, la Neisseria meningitidis y el género Neisseria, que van a incluir a la especie Saprophytus. Dentro de esta especie vamos a tener a la Neisseria zika, a la Subflava, a la Flavensis, a la Cinerae, a la mucosa, a la alongata y a la lactamica, ¿verdad? Que son colonizadores del aparato respiratorio. El género Brahamela, ¿verdad? Que también forma parte de esta familia, fue descrito en 1970 y la más importante va a ser la Brahamela catarralis. Esta, ¿verdad? Que está considerada como la bacteria normal de tracto respiratorio, pero también a nivel vaginal. Se le ha reconocido un potencial patogénico al encontrarse in situ, ¿verdad? In situ quiere decir en el lugar a nivel de la laringe, que puede producir infecciones broncopulmonares y septicemia. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí preguntas o comentarios. No, doctor. Muy bien, vamos bien entonces. Sí. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces los géneros Moraxella, Quingela y Actinobacter pues van a estar relacionados con bacterias cocoides que pueden confundirse como Neisseria. Los primeros pues van a ser habitantes de la membrana de la mucosa, como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Dentro de estos géneros
vamos a ver que tenemos a las especies como la cunata, la Mollikenephansis, el osloensis, ¿verdad? Que son especies más comunes. La Moraxella uretralis era conocido anteriormente como la polimorfa, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto en las primeras clases, pero también, ¿verdad? Estas se aislaban en tracto vaginal, pudiéndose confundir con la otra especie que es el gonococo. El género Quingela va a comprender lo que son las especies Quingae, Indologenes y lo que es la Quingela denitrificans. ¿Ya? Se han aislado estos en garganta o en faringe, en sangre, en el tracto genitourinario, infecciones también oftalmológicas y también pueden estar presentes en articulaciones. El género Actinobacter pues va a estar formado principalmente por bacterias cocoides o cocobacilares gram negativas y son comunes en piel, muy comunes en tracto digestivo, genitourinario y también lo que es en la garganta, o sea, sé que en la faringe. En relación a la meningitidis, ¿verdad? Esta va a ser producida por lo que es el meningococo, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el tratamiento que va a ser más sensible para esta enfermedad? Pues principalmente es la penicilina, ¿verdad? Antibióticos que van a pertenecer al grupo de los betalactámicos, que ya sabemos que actúan a nivel de la membrana y que también van a tener una dosis, ¿verdad? Ponderal en la cual vamos a administrar a nuestros pacientes. Y en los niños, la dosis ponderal va a ir de 400,000 unidades por kilogramo por día, ¿verdad? Convertimos esta dosis según la ponderación de nuestro paciente y esto lo vamos a administrar por vía intravenosa o intramuscular, ¿verdad? Y mínimo vamos a administrar 10 días de tratamiento, ¿verdad? De 10 a 15 días de tratamiento, sin que se pueda interrumpir. En los adultos son unidades de 24 millones, que también pueden ser administradas IV o IM. IV quiere decir intravenoso, IM intramuscular, y tiene que cumplir de 10 a 15 días. Existen, ¿verdad? Probabilidades de que puedan producir alergias. Y en caso de presentar una alergia a las penicilinas, pues podemos hacer uso de otro medicamento, que es el cloranfenicol. Y va a una dosis ponderal de 100 miligramos por kilogramo por día y se va a administrar por 7 días. Esta puede ser vía intravenosa, ¿verdad? Hasta que desaparezca el síndrome o el síntoma febril. En caso de individuos que no o que se consideren de alto riesgo de adquirir una enfermedad por contacto que hayan tenido con pacientes, se recomienda aquí la profilaxis y se lleva una profilaxis con medicamentos como es la rifampicina en 600 miligramos cada 12 horas en 2 días en adultos y en los niños va a razón de 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 2 días, ¿verdad? Esto como parte de la profilaxis en caso de que estuvieran en contacto con un paciente que fue diagnosticado con meningitis. En el caso de otras Neisseриas, ¿verdad? Estas van a formar parte de la flora de tipo comensal, que son esporádicamente causadas por problemas patológicos, pero son sensibles también a las penicilinas. En el caso de la Abrahamella y la Moraxella, estos miembros de la familia de la Neisseriaceae, en general van a ser sensibles a los betalactámicos. ¿Y cuáles son los betalactámicos? Uno de ellos, o los más utilizados, pues son las penicilinas, ¿verdad? En este caso, podemos utilizar cualquiera de estos grupos. Lo más recomendable en el caso de las moraxelas son los medicamentos combinados, como es la amoxicilina con ácido clavulánico, que es más sensible, ¿verdad? Entonces las penicilinas son las más sensibles y la ampicilina son las que son de elección. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o algún comentario. No, doctor. Doctor, yo quiero preguntarle,
al inicio dijo que la Neisseria en general, la patogenicidad era en el sistema nervioso, o sea, ¿se refería simplemente a la Neisseria en general o a la Neisseria meningitis? No, Neisseria meningitis, porque porque tenemos las otras variantes, ¿no? Que van a ser más específicos en otros tractos, ¿de acuerdo? Pero en este caso estamos hablando de la Neisseria meningitis, que es más específico o va más enfocado a la meningitis, porque recuerden que son las dos que tienen mayor importancia clínica. Por eso les recalcaba yo que cuando tengan pacientes con diagnósticos ¿verdad? De meningitis, siempre hay que tener en cuenta, lo van a ver, siempre hay que tener en cuenta el equipo de protección porque tienen un porcentaje muy alto de contagio. Sí, y si nosotros vemos un paciente con este diagnóstico y estamos en contacto, pues tenemos un riesgo de poder contagiarnos. ¿De acuerdo? No olviden esto, no olviden esto. Lo van a ver, sí, normalmente son pacientes que van a llegar a primero, de entrada, como no tenemos la cultura de una revisión médica, pues llegan, como lo veíamos, ¿no? Un tratamiento que no está respondiendo, pues van a llegar directamente al hospital, pero no descartamos también la posibilidad de que los podemos tener de tipo ambulatorio en el consultorio por algún proceso odontológico. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. ¿Hasta qué diapositiva va a venir en el examen de mañana? ¿Qué número? Ajá, no, hasta lo del día de ayer. De hecho, creo que nada más gran positivos. Gran positivo nada más. Ah, ok, hasta creo que es la 10, ¿no? La de gran positivo. O la 9. Exactamente lo que ya les había mandado. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna otra duda, pues lo dejamos acá y nos vemos el día de mañana. ¿De acuerdo? Lean, estudien, comprendan, no se lo quieran aprender de memoria, el examen no va a estar difícil, ¿sale? Es lo básico y pues esperemos que salgamos bien mañana. ¿Cuántas preguntas serán, doctor? 10 preguntitas nada más y van a ser de opción múltiple. Está bien, gracias. Otra vez les recuerdo, por favor, busquen un área donde tengan un buen internet, van a tener su cámara